Hace exactamente un año, el Mundial de Qatar 2022 terminaría con la consagración de Lionel Messi como campeón del mundo. De seguro, un momento esperado por muchas generaciones en el fútbol, cortando una racha de 20 años sin que una selección sudamericana salga campeona del mundo. Este mundial nos dejó muchas curiosidades y cosas anecdóticas para poder compartir y que en este video trataremos de recordar. Bienvenidos al Iceberg de Qatar 2022. Espero que sepa de la temática del iceberg. En la parte superior estarán los datos más conocidos y mientras nos sumerjamos encontraremos datos oscuros, desconocidos y hasta perturbadores. Sin decir nada más entonces, comencemos. El mundial arrancó el 20 de noviembre y terminó el 18 de diciembre. Esto quiere decir que con 29 días de competencia, Qatar se convertiría en el mundial con menor duración que hemos conocido. Qatar, un país con alrededor de 11 kilómetros cuadrados y una población de 2.9 millones de habitantes, se convirtió en el país más pequeño geográficamente hablado en organizar una Copa del Mundo. El nuevo sistema de videoarbitraje, más conocido como el VAR del fuera de lugar, funcionó con la ayuda de 12 cámaras instaladas en los estadios, las cuales captaron todos los movimientos del balón y hasta 29 puntos de datos de cada jugador. Es así como muchos goles terminaron anulados por el fuera de juego automático. Con una inversión mayor a los 220 millones de dólares, Qatar fue el mundial más caro de la historia. Esto se debe a que el país cuenta con mayor renta per cápita del mundo, debido a que, además del petróleo, posee la tercera reserva más grande del gas natural en todo el planeta. La FIFA escogió por primera vez en la historia de un campeonato mundial masculino a 6 juezas arbitrales que integraron la lista arbitral que participó en el Mundial de Qatar 2022. Entre ellas hay una mexicana y una brasileña. La francesa Stéphanie Frappart, junto a la brasileña Neuza Bach y la mexicana Karen Díaz Medina, dirigieron el encuentro donde se midieron las selecciones de Costa Rica y Alemania en el estadio Al Bayat. Frappart rompió un techo de cristal en Qatar, convirtiéndose en la primera mujer árbitro del torneo, cuando fue nombrada como cuarto referee del partido entre México y Polonia. A diferencia de las mascotas que estamos acostumbrados a ver en este tipo de eventos, que normalmente son personajes basados en animales, en este mundial fue el debut de Laev, palabra que significa jugador habilidoso, y representado por una gutra, el tocado árabe típico de la región que utilizan los hombres en la cabeza. Laev muchas veces fue confundido por un fantasma debido a su parecido. Otra de las modificaciones deportivas que se vio fue la implementación de 5 cambios por partido, una medida adoptada por diversos torneos tras la pandemia de COVID-19 y que llegó a Qatar 2022 de esta manera. Cada selección pudo realizar 5 cambios, los cuales se podrán hacer en 3 oportunidades máximo para no afectar el flujo y ritmo de juego. Durante la inauguración de Qatar 2022, para dar a conocer quizá al país catarí, que no es de cierta manera tan futbolero, se presentaron todas las mascotas de la Copa del Mundo, trayendo sobre todo nostalgia y retornando quizá a los viejos tiempos donde a lo mucho todo era mejor. Qatar tiene la población femenina más baja del mundo, solo el 24.7%. Esto significa que hay 3 hombres por cada mujer. Además, a diferencia de otros países de alrededor, las mujeres no están obligadas a llevar velo y pueden tener permiso de conducir. Sin embargo, no puede vestir minifaldas ni escotes, y los hombres no pueden llevar pantalones cortos o camisas sin mangas. Reporteros Sin Fronteras coloca a Qatar en el puesto 123 de 180 en la clasificación de libertad de prensa. Mediante un informe se conoció que la situación para ejercer la profesión es difícil y se habla de una censura masiva, especialmente en las publicaciones críticas con el sistema de este país. Sigue vigente la ley de prensa aprobada en 1979 y los periodistas cataríes carecen de sindicatos. Respecto a la homosexualidad, el director ejecutivo del Mundial 2022, Nasser Al-Khater, explicó que nadie se siente amenazado ni inseguro. La percepción de que se tiene de que la gente no se siente libre, segura, aquí es incierta. Todo el mundo es bienvenido aquí, cada uno es libre de expresarse, pero Qatar no es mucho más modesto y conservador, y esto es lo que pedimos a los fans, que respeten. Nosotros respetamos culturas diferentes.
Fue la primera vez que una Copa del Mundo se celebró en un país árabe y la tercera ocasión en la que una nación asiática actuó como anfitriona. La primera y segunda vez fue en Corea y Japón 2002, puesto que ambos países llevaron a cabo torneos del Mundial. Muchos medios y entrevistas a estos cracks aseguraban, debido a la edad y el ritmo de juego, de que este sería el Mundial de Messi y Cristiano Ronaldo, incentivando a través de las redes de que una probable final entre Portugal y Argentina sea acaso la más memorable de las Copas del Mundo. Finalmente, esto no terminó ocurriendo, ya que Messi sería campeón, mientras que Cristiano Ronaldo tuvo que ver la final en televisión, ya que antes fue eliminado por Marruecos. La expectativa, pese a que esos jugadores lleguen al Mundial de 2026, está abierta y hasta ahora no se puede descartar nada. Conocidísimo en el ambiente del pop juvenil y no tanto, el artista coreano Jungkook, miembro de la banda BTS, interpretó Dreamers, la nueva canción para el Mundial. También, si bien no cantó, estuvo el reconocidísimo actor estadounidense Morgan Freeman. Se refiere a la presencia de Morgan Freeman, actor que interpretó a Dios en la película Todopoderoso. Como se comentó antes, el actor estuvo presente en la ceremonia de inauguración y eso trajo muchos comentarios en redes, sobre todo reconociendo sarcásticamente el gran poder adquisitivo que tiene Qatar, aludiendo de que es el único país que puede contratar a Dios. La leyenda se traslada al Mundial de 2002. Previo a esto, en 1998, Francia se coronaría campeón por primera vez en su historia, que en la transición entre el 98 y 2002 consiguió copas importantes como la Eurocopa, manteniendo una base de jugadores en un óptimo nivel que llegaban como los favoritos para competir y ganar nuevamente el Mundial de 2002. Sin embargo, esto no ocurrió y Francia se iría en fase de grupos. Posterior a ello, en Alemania 2006, fue Italia la que se coronaría campeón del mundo y 4 años más tarde sería eliminado en la fase de grupos en Sudáfrica 2010. En ese mundial fue España quien se coronó campeón y años después, en Brasil 2014, se iría en fase de grupos. En ese mundial el campeón fue Alemania, que tuvo que esperar 4 años para revalidar el título de campeón en Rusia 2018, sin embargo fueron eliminados también en fase de grupos. Pareciese que la tendencia iba a volver con Francia, pero esto no ocurrió, pues los galos ganaron su grupo y accedieron a la gran final del torneo. Sin embargo, no pudieron ser bicampeones, lo que nos dice que la maldición del campeón puede seguir estando latente a través de los mundiales. Se trata de una curiosidad o coincidencia con respecto al Paris Saint-Germain, pues un jugador estrella que ficha por el equipo francés termina siendo campeón al año siguiente. Esto ocurrió en el 2002, donde Ronaldinho era jugador del PSG quien lo había fichado una temporada previa al Mundial. Se repitió luego de muchos años con Kylian Mbappé, ya que en el 2017 fue fichado por el Paris Saint-Germain y se coronaría campeón en Rusia 2018. La expectativa se generaba pues Messi fue el jugador clave y estrella del Paris Saint-Germain en el 2021 y como ya sabemos se coronó campeón en el 2022. Es más que conocido que este mundial fue el último con 32 selecciones otorgándonos partidos para el recuerdo en este formato. Sin embargo, para el 2026 el mundial admitirá hasta 48 selecciones, situaciones que ha dividido a los fans de este torneo, pues se augura que la competitividad de Estados Unidos 2026 no será tan buena. Y hasta acá culminamos con el primer nivel. A pocos días para que empiece el mundial, la cuenta oficial del torneo publicó en Twitter imágenes de seguidores de varias selecciones recorriendo las calles de la capital. Con el título de la fiesta mundialista ya está recorriendo las calles de Doha, en la publicación aparecen imágenes de fans de equipos como Argentina o Brasil portando banderas y cantando. Esas imágenes se viralizaron y los aficionados empezaron a especular quiénes podrían ser aquellos hinchas que recorrían las calles de la capital catarí. Las redes sociales se llenaron de comentarios de indignación, puesto que muchos creen que se trata de animadores contratados. Además, en una publicación titulada "Qatar ofrece a los fans viajes al mundial gratis, pero solo bajo sus condiciones", el diario The New York Times subraya que la organización proporcionó viajes y boletos a los seguidores bajo la promesa de no criticar a Qatar y denunciar a las personas que lo hacen. Tras Antonio Carvajal, Lothar Matthäus y Rafael Márquez, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa se unieron al selecto club de futbolistas que han disputado el Mundial en 5 ocasiones.
Con su tanto ante Ghana en el debut de Portugal en Qatar 2022, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista de la rama varonil en anotar en 5 diferentes Copas del Mundo, tras haber marcado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Lamentablemente quedó eliminado en cuartos de final ante Marruecos, dejándonos una postal para el olvido. Con su asistencia para Enzo Fernández en el segundo tanto de Argentina en el partido contra México, Messi se convirtió en el primer futbolista de la rama varonil en otorgar al menos un pase para gol en 5 diferentes ediciones de la Copa del Mundo, ya que Messi dio el penúltimo toque al balón antes de que este entrase en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y claro es, este Mundial de Qatar 2022. Jair el Travieso, o también conocido como el aficionado de la bocina, ha puesto música y color a la justa de Qatar 2022. Con su bocina digna de los mejores sonideros de México, fue el aficionado más irreverente del mundial, un certamen que atemorizaba a muchos por las estrictas reglas de Qatar. Pese a que en cuestión de infraestructura, Qatar 2022 no le pide nada a ninguna de las Copas del Mundo anteriores, su representativo nacional sí dejó mucho de qué desear en el certamen, ya que el seleccionado qatarí se convirtió en el peor anfitrión de una Copa del Mundo, superando negativamente a Sudáfrica al no tener punto alguno y apenas anotar un gol. De hecho, lo anterior derivó en que su propia afición se fuera mucho antes de acabar cada uno de los partidos de su selección. En redes empezó a hacer la burla de que Qatar se preparó 12 años para perder en su debut y hacer 0 puntos. Teniendo en cuenta de que Qatar había tenido por lo menos buenas sensaciones en la Copa América de 2019 y en la Copa Asiática también me parece de ese año, la presión de jugar un mundial le terminó pasando factura a sus jugadores. El Estadio 974, nombrado así por la clave telefónica de Qatar y por la cantidad de contenedores de barco con la que fue realizado, será desmontado tras la Copa del Mundo. Lo anterior es una muestra de sustentabilidad en inmuebles deportivos para el futuro y un ejemplo más de que Qatar está a la vanguardia mundial en muchos sentidos. Por increíble que parezca, México anotó su primer gol de tiro libre en la historia de los mundiales en Qatar, pese a que pasaron nombres como Hugo Sánchez, Manuel Negrete, Alberto García, Benjamín Galindo, Nacho Ambriz, Pavel Pardo, Rafa Márquez, Andrés Guardado, entre otros. Tuvo que venir Luis Chávez a marcar el primer tanto del Tri de esta manera en el partido frente a Arabia Saudita, partido que fue más que emocionante por el cierre, ya que México le faltaba un gol para clasificar, pero finalmente fue Salem Aldosari quien le quitaría la clasificación a México. Previo al debut de Francia en la Copa del Mundo ocurrió un hecho que preocupó a todos los fans de Le Bleu, pues el flamante ganador del Balón de Oro cayó lesionado después de ejercitarse por primera vez con el grupo. Horas después, la Federación Francesa de Fútbol confirmó el percance, informando que estará 3 semanas de baja. Deschamps, que ratificaba que no iba a llevar un sustituto para Benzema, describía cómo se produjo la lesión del delantero. Sufrió un gran golpe, evidentemente estuvo disponible durante toda la sesión y en un gesto casi inofensivo fue en la otra pierna, la izquierda, mientras que en la otra, la derecha, sufría ya una lesión en los isquiotibiales. Ya habíamos perdido a Christopher Nkunku y todo el mundo estaba muy triste. Ahora es Karim, pero tenemos un objetivo y el grupo sabe muy bien lo que nos espera el partido frente a Australia. Luego de la noticia confirmada en ESPN Brasil, el ex capitán de la selección uruguaya dejó estas polémicas declaraciones. Tengo certeza porque fui compañero de algunos jugadores de Francia que están muy felices con la salida de Benzema. Esto no pasaría nunca en Uruguay, Brasil o Argentina. Depende mucho de la forma en que el equipo fue armado y en el cuidado que el entrenador tiene con los perfiles de los jugadores. No solamente técnicos, sino de personalidad. Tiene mucho que ver con esto. La tricolor debutó el primer día del Mundial, siendo además el primer himno en escucharse. El rival sería nada más y nada menos que el anfitrión Qatar. Los sudamericanos empezarían ganando, pero rápidamente el tanto de Ener Valencia fue anulado. Fue en esta ocasión que se usaría por primera vez el offside semiautomático. Ecuador desplegó a Francia de hacer debutar a las nuevas herramientas implementadas en los mundiales. La última, la del ojo de halcón y la del VAR, ambos en el debut francés en el 2014 y 2018. Pese a la polémica, Ecuador ganaría 2-0 y se convertiría en la primera selección en ganarle al anfitrión en la historia de los mundiales.
Ese mismo día, un hincha del Tri no dudó en mostrar su alegría y se burló de los jeques que se encontraban dentro del estadio Alcor, algo que no le gustó para nada a los anfitriones y por poco se van a los golpes. Todo inició cuando ese seguidor del país ecuatoriano empezó a hacer un gesto en el que mencionaba que Qatar estaría comprando árbitros, acción que hizo que uno de los jeques presentes se le enfrente en las tribunas del recinto deportivo. Dicho esto, el jeque empezó a hacer la seña de que debe quedarse callado y tras ver esto el hincha ecuatoriano solo atinó a decirle que se calme y que solo fue una broma. Finalmente los demás aficionados que se encontraban dentro del estadio solo atinaron a decir que ambos deberían calmarse y que disfruten del partido inaugural de Qatar 2022. Según aseguró el medio británico Daily Mail, Qatar había intentado sobornar a 8 jugadores de la selección de Ecuador para que se dejen ganar el primer partido de la competencia. Los cazaríes y los ecuatorianos inauguraron la Copa del Mundo con el primer partido del grupo y lo que se conoció es que le ofrecieron $7 millones a los jugadores de Ecuador para forzar un resultado de 1-0 favorable a los locales en la primera jornada del Mundial. Esta información fue publicada por el periodista Ahmad Zaha, donde dio otros detalles como por ejemplo que el gol de los cataríes se tendría que producir en la segunda mitad. Además también aseguró que hasta 5 fuentes tanto de Qatar y de Ecuador han confirmado esta información. Sin embargo, no especificó si los jugadores latinoamericanos habían aceptado o no este soborno y se dio la posibilidad que lo más probable es que esta noticia sea totalmente falsa. Luis Herrera, host del podcast Desde el Bar, que es una de sus redes sociales, el mexicano dio razones que demostrarían que la noticia carece de credibilidad. Señaló que esta información fue brindada por un trabajador del Daily Mail, un medio que es fuertemente criticado por sensacionalista y con poco rigor periodístico. Además revela que la noticia aún no fue publicada en el diario, indicando que existen dudas y el medio inglés no quiere exponerse a una demanda. No obstante, la clave que más llamó la atención en la publicación de Luis Herrera tiene que ver con el papel que juegan las casas de apuestas en este tipo de situaciones. Si 5 insiders le confirman esto a un reportero, las casas de apuestas se enteran mucho antes, es decir, ante la mínima sospecha de un posible soborno, el partido no se encontraría habilitado en los portales de esas empresas, algo que no ha sucedido con este caso. No todo fue felicidad para las potencias futbolísticas. Alemania y Argentina fracasaron en su primer partido de Qatar. Contra todos los pronósticos, los que daban como favoritos en sus primeros partidos. Argentina, comandada por Messi, fue derrotada en forma inesperada por Arabia Saudita, que por una fecha fue líder del grupo C, mientras que Alemania sufrió una remontada por parte de Japón, que logró un 2-1 asombroso, en especial por el gol de Takuma Asano. En cada día de la primera semana del Mundial se han marcado un penal. Los 7 penales señalados, 2 de ellos fueron fallados. Lewandowski no pudo anotar un gol ante Memo Ochoa en el Polonia-México y el mismo caso ocurrió con Alphonso Davies, quien solo pudo observar cómo Courtois le detenía su tiro en el Bélgica-Canadá. El debut de Canadá en los mundiales marcaría la historia, pues tras 36 años se clasificaría nuevamente a una cita mundialista. Contra Bélgica volverían a jugar un partido por un mundial, y así fue que al minuto 9 le cobrarían un penal a Canadá que sería su primero en los mundiales. El gran jugador del Bayern sería el encargado de patear esta acción tan importante, pero lamentablemente fallaría el penal. Alphonso Davies no pudo vencer a Thibaut Courtois. Tras esto, Bélgica ganaría el partido 1-0 al minuto 43 con gol de Batshuayi, y tras el final del partido muchos fans peruanos comenzaron a hacer analogías con lo que le pasó a Perú también en Rusia 2018, donde Perú debutaba tras 36 años, dominó el partido durante gran parte, tuvo un penal quien lo erraría Cueva y el resultado fue a favor de los europeos, perdiendo por el mismo marcador que Canadá, apodándose a Canadá como un Perú Premium. Tras el partido contra Alemania, los hinchas japoneses que vieron ganar a sus selecciones limpiaron las gradas del estadio. Cabe destacar que no es la primera vez que esto sucede. También se ha visto a los japoneses recoger la basura de las tribunas en el Mundial de Brasil 2014, en Rusia 2018, en la Copa América de 2019. Se convirtió en un acto tradicional de responsabilidad colectiva para dejar limpios los estadios después de un espectáculo.
Una de las mejores postales de la jornada 1 de los grupos del Mundial se dio en el partido entre Camerún y Suiza. En el minuto 3 del segundo tiempo, Xherdan Shaqiri puso un centro raso en el área al delantero Bril Embolo, quien solamente empujó para marcar el primer y único gol del partido, con lo cual Suiza se llevó la victoria. Lo que llamó la atención fue lo que sucedió después del gol. Embolo no celebró y levantó las manos en señal de disculpas y de respeto contra el rival. Esto pasó porque el lugar del nacimiento de Embolo es Yaoundé, Camerún. Si bien Embolo es camerunés de nacimiento, tiene la nacionalidad suiza y ha jugado para tal selección desde las categorías inferiores y finalmente pudo jugar la Copa del Mundo. El partido entre Brasil y Serbia fue el que cerró toda la jornada del grupo 1 de grupos del Mundial de Qatar y como se esperaba, la canariña se llevó la victoria de 2-0. Los dos goles fueron del delantero Richarlison, pero el segundo fue toda una pincelada. Pase de 3 dedos de Vinicius Jr., control de Richarlison, se eleva la pelota y le pega de tijera para marcar pegado al palo derecho del arquero serbio. Neymar fue sustituido en la segunda parte del partido que enfrentaba a Brasil con Serbia en la primera jornada del Mundial de Qatar y las cámaras enfocaron al astro brasileño llorando en el banquillo. Neymar sufrió un esguince de tobillo derecho durante el encuentro de la primera jornada de la fase de grupos de Qatar 2022 frente a Serbia. Había mucha expectativa, pues muchos pensaban de que Neymar se iba a perder lo que seguía de la Copa del Mundo, pero luego de todo se recuperó y volvió a jugar ante Corea del Sur, a quienes humillaron, pero se irían eliminados en los cuartos de final frente a Croacia. Y con esto terminamos el nivel 2. Una tarde de domingo en el Seoul White, el mercado más popular de Doha, transcurría con toda normalidad. Como todos los días desde el comienzo del mundial, el ambiente multicultural se hacía sentir a través de camisetas de selecciones, banderas y decenas de idiomas que suelen escucharse en este emblemático sitio catarí, famoso por su ropa tradicional y artesanías. Algunos almorzaban y tomaban algo en las terrazas, mientras que otros aprovechaban la tarde para hacer algunas compras. Sin embargo, aproximadamente a las 4 de la tarde, todos en el mercado dejaron de hacer lo que estaba haciendo. Una inesperada presencia revolucionó el mercado. ¡Es él! ¡Sí! ¡Es él! ¡Es Neymar!, repetían los presentes mientras se abalanzaban sobre la estrella brasileña que intentaba abrirse paso entre la multitud. En apenas unos segundos, cientos de celulares y cámaras de televisión rodearon al delantero de la verde amarela, que parecía tomarse con humor el asedio. Incluso se detuvo a conversar con un periodista de la cadena TNT Sports de Brasil. También se permitió un tiempo para sentarse a tomar algo y fumar narguil con unos compatriotas que lo miraban sin creer lo que estaba sucediendo. Sin embargo, la euforia y la emoción por la presencia del crack del Paris Saint-Germain se fue apagando a medida que pasaban los segundos. No es él, es un falso Neymar. Comenzó a extenderse rápidamente por todo el mercado, y es que ciertos gestos denotaban que se trataba de un actor. A pesar de que el parecido era notable, incluso mostraba los mismos tatuajes que el verdadero Neymar, pero la presencia del futbolista en pleno centro de Doha mientras intentaba recuperarse de una lesión en el tobillo derecho antes mencionado, hacía más inverosímil la situación. Lo cierto es que todo se trató de una broma de Egon Oliver, también conocido como el doble de Neymar, el influencer a quien en Instagram se le puede encontrar como Sociadoney. Desde hace 4 años publica fotos y videos en sus redes sociales en los que se hace pasar por el astro brasileño. Como sabemos, Redmayne fue el portero de la definición de penales entre Australia y Perú, siendo conocido por su estrategia de bailar para distraer al rival y ejecutar penales. Luego de eliminar a Perú se haría famoso en el mundo y hasta la misma FIFA cambiaría las reglas de ahora en adelante en los penales, ya que no está permitido que un arquero baile en una definición. Lo más curioso de esto es que fue un hincha peruano al entrenamiento de Australia para pedirle un autógrafo al guardameta que se preparaba con su selección para Qatar. Algo que llamó la atención de todos e indignación además, pues no es concebible que un hincha a quien hizo sufrir pida un autógrafo como gesto de admiración. En redes ya se le había apodado como Papá Redmayne, pese a no tener ni un minuto en Qatar 2022. Redmayne fue parte de la clasificación de Australia, pese a ser goleado en el primer partido frente a Francia. Al final clasificaría segundo por encima de Dinamarca y Túnez.
En los octavos jugaría contra Argentina perdiendo 2-1, luchando el partido sobre la parte final donde Casio logró el empate. En redes se viralizó la reacción de Redmayne luego de ser eliminado en situación de karma. Así, luego de este suceso, Redmayne dejaría la selección de Australia con un emotivo mensaje en sus redes sociales. Minutos antes que se jugase el partido entre Alemania y Japón, el cuadro alemán se juntó para la tradicional foto del equipo, pero en este caso algo cambió. Todos los jugadores de la selección europea se taparon la boca con las manos. Esto lo hicieron en forma de protesta por la libertad de expresión, en el marco de la prohibición de la FIFA del uso de la cinta On Love. Los analistas de fútbol del canal Akase Sports de Qatar se burlaron del equipo alemán en el aire después de su eliminación de la Copa del Mundo. Un video en la página de Twitter del canal, publicado el jueves, muestra al exfutbolista kuwaití Jamaat Mubarak tapándose la boca con la mano izquierda y despidiéndose con la derecha, antes de llamar al exportero egipcio y colega analista Essam El Hardy para que lo acompañe. Poco después, El Hardy y todos los demás analistas se taparon la boca y se despidieron para celebrar la salida de Alemania. Antes de ese partido, Mubarak declaró lo siguiente: gracias a Dios, hoy toda la nación árabe y musulmana reza para que Japón clasifique con cualquier equipo, pero lo más importante es la salida de Alemania. Considerado uno de los favoritos para ganar el torneo, Brasil y su oponente Camerún se mantuvieron sin goles en los 90 minutos reglamentarios, pero Vicente Abubakar de Camerún anotó el primer y único gol del partido con un cabezazo bien colocado a los 2 minutos de reposición. A pesar de aguantar para derrotar a Brasil 1-0, Camerún se va a casa debido a que terminó tercero en el grupo. La derrota es la primera de Brasil en fase de grupos desde 1998 contra Noruega, poniendo fin a una racha de 17 partidos invicto en esta fase. Posterior a ello, Brasil se enfrentaría a Corea del Sur en los octavos de final. Una gran bandera de la leyenda brasileña Pelé se presentó entre la multitud antes del partido de fútbol entre ambas selecciones en el estadio Lusail el 2 de diciembre de 2022. Según el medio Folha de Sao Paulo, Pelé estaba empeorando. El exjugador de 82 años se encontraba ingresado desde el pasado martes en el hospital Albert Einstein, donde fue para una reevaluación del tratamiento quimioterápico del tumor de colon identificado en septiembre de 2021. Se comentó de que estaba en cuidados paliativos exclusivos. Eso significa que se ha suspendido la quimioterapia y que sigue recibiendo medidas de confort para aliviar su dolor y la falta de aire sin someterse a terapias invasivas. La youtuber Alaska fue al mundial a apoyar a Uruguay con un medio de su país. En uno de sus videos se le aprecia cómo le hicieron una broma para contarle la noticia. Alaska no solo iría para los partidos de Uruguay, sino también para otros compromisos de las selecciones, en especial sudamericanas. Lo curioso es que a los partidos que iba, las selecciones favoritas perdían, por lo que se viralizó que era mufa y muchos fans le pedían que por favor deje de ir a más partidos. Los haters aumentaron cuando Uruguay quedaría eliminada del mundial, donde Alaska nos regalaría una conmovedora reacción que le podría fin a la participación uruguaya y también a un gran ciclo de oro de Uruguay. Este Twitter de Alaska nos expresa su molestia y su desconfort, y cada uno puede sacar sus propias conclusiones. La eliminación de Uruguay de la Copa del Mundo de Qatar 2022 fue un duro golpe para la selección celeste y sus protagonistas, además de mostrar la autocrítica por lo que le faltó al equipo para lograr clasificarse a los octavos de final. Se cargaron contra el arbitraje, ya que una vez culminado el partido ante Ghana, los principales referentes fueron airadamente a reclinarle al árbitro alemán Daniel Siebert y sus asistentes, no solo por el dudoso penal que sancionaron a Sergio Rochet, sino por las 2 penas máximas que reclamó el conjunto charrúa sobre Darwin Núñez y sobre Edinson Cavani. Visiblemente ofuscado, el matador abandonó el campo de juego y, lejos de su habitual calma, tumbó de un golpe la pantalla del VAR que se encontraba a nivel de campo de juego. Fue una muestra de lo que se vendría después, cuando las declaraciones de los futbolistas le apuntaron directamente a los jueces. El capitán Diego Godín disparó. Todos lo vimos. Todos vieron las jugadas polémicas de los penales que fueron penales. Eso, por más que lloremos y protestemos ahora, no va a cambiar el resultado, pero duele que no hayan tenido el criterio que viene mostrando en el Mundial para cobrar 2 penales. Uno clarísimo y el otro claro. Consideró que ninguno fue y ni uno ni siquiera fue a revisarlo, lamentó el capitán de la Celeste.
La última fecha de la fase de grupos de Qatar fue realmente sensacional, pues muchos esperaban que esta definición se podría dar la lógica, pero esto no ocurrió, pues entre los resultados más emocionantes obtuvimos el México 2, Arabia Saudita 1, México necesitaba un gol para estar en octavos y eso no ocurrió, el polémico Japón 2, España 1, Alemania 4, Costa Rica 2, el cual por momentos eliminaba a Alemania y a España de todo, el Corea del Sur 2, Portugal 1, el Ghana 0, Uruguay 2, y los sorpresivos Túnez 1 frente a Francia y Camerún frente a Brasil 1-0. Francia, en sus últimas 5 series de penales en grandes torneos en Eurocopa y Mundial, le han tirado 25 penales, le han anotado 23 en 4 series que ha perdido, solo en una su rival falló, que fueron 2 veces contra Italia en 1998. Lo más curioso es que su portero en los 25 penales solo ha atajado uno, Bartés a Albertini en el Mundial de 1998. El otro lo erró Di Baggio mandándolo por arriba de la portería. En Alemania 2006 Bartés no pudo contener ningún disparo. En Qatar 2022 ocurrió lo mismo con Hugo Lloris. Durante el partido entre Japón y España ocurriría un suceso que hizo sorprender a más de uno, y fue que al minuto 50 Japón anotaría un gol muy dudoso, pues tras empatar el partido a 1 llegó el ataque japonés en el área, 2 jugadores fueron a salvar el balón y sería el número 9 Mitoma quien metería el centro para que Tanaka anote el 2-1 frente a España. Por más que las imágenes nos decían que el balón salió, el juez cobró válido el gol. En España ese mismo día se hablaba de la posibilidad de que la roja quede segundo y pueda evitar a Brasil en los octavos de final. Al final esto ocurrió y el desenlace fue la eliminación en la tanda de penales contra Marruecos. Servir por un periodo de entre 18 a 21 meses en el servicio militar obligatorio es lo que exige la ley de Corea del Sur a todos sus connacionales, hombres entre 18 a 28 años, una norma cautelar ante la guerra en vigencia contra sus vecinos de Corea del Norte, quienes cuentan con armamento nuclear. No Chang-hoon, mediocampista de la selección de Corea del Sur, se robó los reflectores en la ceremonia protocolaria del partido de su equipo ante Ghana. El jugador del Himjeong Samgu de su país fue el único de todo el conjunto de los Tigres que saludó a la bandera de Corea del Sur durante la entonación del himno de la nación asiática ante Ghana. El resto del equipo coreano permaneció erguido mientras Chang-hoon se llevó la mano a la sien en forma de respeto a su país durante el emotivo momento. No fue el único en hacer el saludo debido a que actualmente se encuentra en cumplimiento de su servicio militar en la República de Corea, un programa que aglomera una serie de medidas muy estrictas para los ciudadanos y que son obligatorias. Luego de quedar eliminados, muchos jugadores de Corea del Sur volverán a su país para seguir con su obligación. Hay una investigación sobre el marcador de España sobre Costa Rica, ya que justamente una casa de apuestas pagaba 400 veces el marcador de 7-0, una casa de apuestas de la misma FIFA, en la que Costa Rica se vería beneficiada económicamente para pagar la deuda del amistoso no jugado en Irak, aunque son solo sospechas. El portero titular del Inter italiano no pudo culminar su participación en Qatar 2022 junto a los Leones Indomables de manera intempestiva, sorpresiva y más que llamativa. Oficialmente la Federación Camerunesa de Fútbol, que preside Samuel Eto'o, formalizó el retiro de André Onana de la concentración africana. Según los trascendidos periodísticos de diversos medios, entre ellos propiamente Teis Sports, luego de la caída de Camerún el jueves 24 de noviembre, el técnico Ribeckson y Onana tuvieron una conversación que terminó por sentenciar la continuidad del arquero africano, no solo como parte del once titular, sino también como integrante del plantel que forma parte del Grupo G en Qatar 2022. La tensión entre ambos se habría originado por el expreso pedido de Son a André para que cambiara su estilo de juego con los pies, y de esa forma se eviten riesgos en salida y se opte por jugar largo. Al parecer Onana se negó a aceptar la observación mostrando su inconformidad y terminó siendo suspendido temporalmente, tal y como se manifestó en el comunicado publicado por la Federación Camerunesa de Fútbol. Fue el mismo día del 3-3 entre Camerún y Serbia. Y con esto terminamos el nivel 3.
Un usuario de Twitter llamado José Polanco 10 tomó una enorme relevancia tras la histórica consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar. El internauta había dicho en el 2015 que el 18 de diciembre de 2022 Messi conquistaría la Copa del Mundo. Increíblemente, lo que dijo se terminó cumpliendo, ya que el pasado domingo, por lo menos en la fecha que grabo este video, y teniendo al 10 con 34 años y emblema del equipo, la Escaloneta consiguió la tan ansiada tercera estrella tras derrotar a Francia en la tanda de penales. La modelo croata Ivana Gnol fue una de las sensaciones de Qatar 2022. Desde su aparición en los partidos de su selección, la hermosa joven de 30 años se convirtió en uno de los grandes atractivos del torneo del Mundial, al grado de ser considerada como la novia del mismo, por enamorar a millones de aficionados al fútbol en todo el mundo. El pasado viernes 9 de diciembre, Croacia venció a Brasil en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar, asegurando su pase a las semifinales del torneo, en donde enfrentó a Argentina. Nole, que había estado atrayendo mucha atención en el Medio Oriente, reveló que la seguridad del Education City Stadium le impidió tomarse fotos con los fanáticos antes de que iniciara el partido de los cuartos de final de la Copa del Mundo entre Croacia y Brasil. Lo que declaró fue lo siguiente: no permiten que los fanáticos se tomen fotos conmigo o posen con las fotos aquí en la barandilla. Entonces le pregunté por qué eran tan groseros. En varios videos que circulan en redes sociales se puede apreciar que Nole es detenida por la seguridad de Qatar antes del partido y se puede ver a un hombre y una mujer discutiendo profundamente con ella en las gradas. También se observa que uno de los miembros de seguridad le señala la salida. No obstante, al final Nole pudo ver el juego completo tras conversar con los comisarios. Esta frase que pronunció Lionel Messi durante una entrevista tras el partido de las elecciones entre Argentina y Países Bajos en los cuartos de final del Mundial se viralizó hace poco en los últimos días. Pero, ¿a quién iba dirigido el insulto del astro argentino captado por las cámaras de televisión? Más tarde se supo, gracias a una grabación del momento desde otra perspectiva, claro, que Messi le estaba hablando a Georts, el autor de los 2 goles de Países Bajos frente a Argentina, el cual llevó el partido a la prórroga y definición desde el punto de penal. Al parecer, al final del partido, Georts se acercó a Messi, según él, con la intención de darle la mano y pedirle la camiseta, pero este se negó. En esas imágenes se le ve al jugador neerlandés discutiendo con los argentinos Lautaro Martínez y el Kun Agüero, y según contó mientras el capitán argentino se disponía a dar su entrevista, Georts, en actitud provocativa, le miraba desde la distancia y le decía: Messi, Messi. Ahí fue cuando el astro argentino le dijo ya su famoso anda para allá, bobo, anda para allá. El futbolista neerlandés Guus Georts dio su versión después de que Lionel Messi lo llamó bobo al término del partido que los eliminó de Qatar 2022. Yo quise darle la mano después, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Esto fue lo que declaró a Teis Sports. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras muy irrespetuosas y eso me decepcionó. Fue realmente decepcionante. A raíz de eso, Messi respondió, pues aseguró que el de camiseta 19 los provocó. Fueron el Kun Agüero y los Martínez, Lisandro y Lautaro quienes calmaron los ánimos. El 19 desde que entró empezó a provocar, a chocar, a decirnos cosas y me parece que eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todos en el mundo y me gusta que me respeten. Fue lo que explicó Messi ante los medios. Hubo cosas que pasaron que se tendrían que haber evitado, pero es normal de un partido de cuartos de final. Una vez finalizó el encuentro, las cámaras de televisión enfocaron al 10 cerca del banco de suplente de sus rivales, realizando con la mano el gesto de que hablaba mucho. Incluso tuvo un roce con el exfutbolista Edgar Davis, a quien no le gustó el comportamiento del argentino. En conversación con los medios de comunicación cuando acabó el partido, la estrella del albiceleste afirmó que tanto el cuerpo técnico de Países Bajos como algunos de sus jugadores fueron irrespetuosos en la previa. Acerca de su cruce de palabras con Van Gaal, quien dio un paso al costado como técnico de Países Bajos luego de la derrota, Messi afirmó que le disgustaron algunas declaraciones en conferencia de prensa antes del partido por los cuartos de final. No me gusta que se hable antes de los partidos, el técnico de ellos no fue respetuoso, comentó Messi luego de que su equipo concretara el paso a las semifinales. Las declaraciones de Van Gaal a las que la Pulga hizo referencia fueron:
Messi no juega mucho con el rival cuando no tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades. Luis Van Gaal esquivó las polémicas que suscitó el partido contra la selección de Argentina y, lejos de hablar del encontrón con Messi, reconoció las capacidades del atacante para desequilibrar el juego. Recibimos un penalti que se ha dado muy fácilmente, luego un gol con gran pase de Messi. Después mostramos nuestro fútbol y teníamos ventaja de altura con los delanteros. Nos fue bien y logramos el empate. Quédense tranquilos, afirmaba la cuñada de Lautaro Martínez en la previa del encuentro ante México, para después revelar en redes sociales cómo habría recurrido a la brujería para que los argentinos se llevaran el triunfo. Según su relato, es una técnica que se emplea cuando se desea llevarle mala suerte al rival de turno. A través de su cuenta de Instagram, Juliana, la hermana de Agustín Gandolfo y cuñada de Lautaro Martínez, mostró en qué consistía su brujería. La joven aseguró que le cambió la camiseta de la Argentina a un rival mexicano y se la llevó al hotel. Tras llegar a la habitación, la chica mojó la camiseta y la metió en la nevera para atraer la mala suerte al equipo del Tata Martino y pidió calma a la afición, asegurando que su macumba iba a funcionar. Y lo cierto es que funcionó. El Mundial de Qatar regaló una noche de reconciliación a la selección argentina con sus seguidores con la victoria 2-0 frente a México. El éxito del hechizo fue tal que, según medios argentinos, recurrieron a la misma táctica en la previa del partido ante Polonia con idéntico resultado. Y con esto culminamos el nivel número 4. El pasado 22 de noviembre, la selección argentina perdió ante el equipo de Arabia Saudita en un partido de la primera ronda de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022. Además, el rey de Arabia Saudita, Salam bin Abdulaziz Saud, declaró un día feriado en todo el país para celebrar la victoria de la selección nacional. Por haber conseguido este increíble triunfo y para motivar a los jugadores de cara al segundo choque contra Polonia, el príncipe Mohammed bin Salman decidió hacer un regalo más que especial al plantel. Según informó CNN Indonesia, cada futbolista recibirá un auto marca Rolls-Royce del modelo Phantom y que está valuado aproximadamente en $500,000. Cuando se trata de romper las reglas, el mexicano siempre se las ingenia para hacerlo. Es bien sabido que la cerveza y cualquier tipo de alcohol dentro de los estadios de la Copa del Mundo de Qatar están estrictamente prohibidos. Dicha norma no cayó bien ante los aficionados de todo el mundo, pero muchos las han acatado. Sin embargo, como cada 4 años, el aficionado tricolor desafía cualquier tipo de norma. Prueba de ello es el fanatismo tricolor que intentó pasarse de vivo para ingresar alcohol al duelo entre México y Polonia. En un video difundido en las redes sociales se puede observar como un hombre enfunado en la playera y peluca tricolor trata de ingresar al juego con cantimplor en forma de binoculares. Sin embargo, el personal de seguridad del estadio 974 se percata y lo retienen en lo que parece ser un policía, pues este se percata del artefacto y comienza a abrirlo y parece explicarles a sus compañeros que ingresar alcohol no está permitido. Ivana Nol, quien se volvió muy famosa por su belleza y sus atuendos en los Juegos de Croacia, criticó a la FIFA por conceder a Lionel Messi el Balón de Oro del Mundial de Qatar. La modelo, que estuvo en el estadio Lusail el día 18 por la noche para ver la final entre Argentina y Francia, publicó en su cuenta de Instagram para dar su opinión y rápidamente se volvió tendencia. Copa Mundial de la FIFA, le diste el Balón de Oro a la persona equivocada. Puede que Argentina haya ganado, pero Kylian Mbappé es el Balón de Oro. Como era de esperarse, esto rápidamente causó un gran debate. Ivana tuvo un mes de puro éxito, pues obtuvo millones de seguidores. En la actualidad tiene 3.6 millones, pero cuando comenzó la justa mundialista, ella contaba con casi 600.000. Luego de perder la final ante Argentina, salieron en redes sociales las supuestas molestias del capitán Hugo Lloris y el referente de la selección francesa Antoine Griezmann contra Benzema. Como sabemos, este jugador se perdería el mundial por una lesión. Luego de la final se especuló debido a las reacciones de estos jugadores que efectivamente no estaban felices con el regreso de Benzema a Francia. Luego de ganarle 2-0 a Marruecos, Francia se clasificó por segunda vez consecutiva a una final de la Copa del Mundo. Ese mismo día, la noticia del momento era que Benzema, el flamante Balón de Oro, tendría permiso de Real Madrid para estar en la final. Sin embargo, por más que muchos se emocionaron, Deschamps, técnico de Francia, nunca lo llamó y hasta trató de evitar hablar de él en una conferencia de prensa. Luego del resultado adverso para Francia, Benzema, a través de sus redes, se despidió de la selección con un emotivo mensaje.
Un minuto de silencio para Mbappé, y luego de una caravana cuando abrazó un muñeco de bebé con la cara del francés, fue la forma de burlarse de Mbappé del Dibu Martínez, quien no olvidó las declaraciones del jugador del Paris Saint-Germain ante el fútbol sudaca. Estas acciones ya han recibido respuestas. Fue la de Adil Rami, defensa francés que salió campeón del mundo en Rusia 2018. El actual jugador del Troyes no se guardó nada al opinar de Martínez, el hombre más odiado y el mayor pedazo de mierda en el fútbol, escribió Rami en una de sus historias de Instagram. También indicó que Bono, portero de Marruecos, debió ser nombrado como el mejor arquero del mundial en lugar del Dibu. Para coronar su tunda contra Martínez, Rami habló sobre las dedicatorias a Mbappé en los festejos albiceleste. Los traumatiza tanto a Mbappé que festejan más su victoria contra nuestro prodigio que su Copa del Mundo, sentenció el marcador galo, que no sumó minutos durante la cita de Rusia en la que Les Bleus vencieron a Croacia y ganaron su segunda Copa del Mundo. Sabemos que Messi juega en el Paris Saint-Germain. Por más que en el último tiempo se especuló su regreso a Barcelona, lo más probable es que Messi siga en la capital francesa. Sabemos que la final se jugó entre Argentina y Francia, y con ello los aficionados franceses en un café pusieron como forma de bienvenida la camiseta de Lionel Messi, para que así los asistentes puedan limpiarse ante los zapatos y asistir a consumir algún café. Esto rápidamente trajo la indignación de muchos hinchas en el mundo, en especial de Argentina y del Barcelona, pidiéndole a Messi que se largue rápidamente de aquel país. Las respuestas de Kylian Mbappé en una entrevista en mayo no fueron tan acertadas para el fútbol sudamericano, pues en estas declaraciones Mbappé decía de que en Sudamérica no habían tantos partidos con nivel, con cierta forma de autoridad, ya que Francia había derrotado a casi todos los rivales sudamericanos en el mundial pasado, y de cierta forma tendría autoridad para decirlo. Esto repercutió mucho, hubieron muchas respuestas propiamente, y el karma finalmente se dio en la gran final. Pero antes, en el torneo vimos una risa muy socarrona de Kylian Mbappé, pues se pudo interpretar de esa manera. Resulta que en el partido entre Inglaterra y Francia, el equipo galo ganaba el partido 2-1, con muchas dudas sobre todo en el tema defensivo. Se pitaría un penal y sería Harry Kane, uno de los mejores ejecutores en la tanda de penales, sería el encargado para ejecutar la pena máxima. Harry Kane mandaría la pelota a las nubes, y la reacción de Kylian Mbappé, bastante efusiva, la vio todo el mundo, riéndose hasta más no poder. Pero en Twitter pudimos observar de que esta risa, entre comillas, fue realmente una reacción después del penal fallado. Lo cierto es que luego de eso, al fin de campeonato, Mbappé no pudo sonreír. Kingsley Coman, Tchouaméni y Kylian Mbappé fueron objeto de ataques racistas en las redes sociales desde que Argentina se coronó campeón del mundo en Qatar 2022. Coman, quien falló su cobro de penal en la final de la Copa del Mundo de Qatar ante Argentina, lo que significó que no pudieran ser campeones del mundo, ha sufrido un acoso constante en su red social. El Bayern Múnich, equipo donde milita el francés, se pronunció en las redes sociales y apoya al jugador, condenando los ataques racistas que se han dirigido contra su persona. Coman, quien ingresó en el segundo tiempo, le cambiaría la cara a Francia, pero la derrota no fue aceptada, ya que aficionados franceses inundaron las redes sociales con insultos racistas, e incluso en su cuenta de Instagram lo culpan de la derrota y muchos le exigen que deje la selección. Este no es un hecho aislado, porque también Tchouaméni, quien falló el penal, es otro de los atacados por la misma razón. Para agravar la situación, Kylian Mbappé también recibió insultos racistas a pesar de los goles anotados ante Argentina y el trofeo máximo de goleador de la justa mundialista. Eso trajo como consecuencia que la gente se indignara con los hinchas, asegurando que Francia no hubiera alcanzado la final con sus jugadores africanos. Corrían 5 minutos del segundo tiempo en el duelo entre Portugal y Uruguay por el Grupo H del Mundial de Qatar 2022, cuando el partido se vio interrumpido por el ingreso al campo de juego de un espectador que vulneró la seguridad. El joven pisó el césped, esquivó al primer guardia que intentó atraparlo y se paseó entre los futbolistas con una bandera del movimiento LGBT, en medio de la celosa custodia de las autoridades locales para evitar cualquier tipo de manifestación durante la Copa del Mundo a favor de los derechos de la comunidad. Pero no solo exhibió la bandera, el fanático portaba una camiseta azul con el escudo de Superman en el pecho y otras consignas.
En la espalda la leyenda "Respeto para las mujeres iraníes", en respaldo a las protestas que repudian la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años arrestada por supuestamente violar el código de vestimenta. Se le había corrido el velo, la hijab, y asesinada por la policía local, y enfrente de su indumentaria "Salven a Ucrania", ante la invasión que sufre por parte del ejército ruso desde febrero del año pasado. El árbitro Alireza Ghaffani fue el encargado de levantar la bandera, que luego quedó junto al lateral, y también se la llevaron de la vista a los fanáticos. Rápidamente en redes sociales comenzaron a correr versiones sobre la identidad del manifestante, y el nombre de Mario Ferri tomó fuerza. Se trata de un exfutbolista italiano cuyas redes sociales lo ubicaron en el estadio Lusail en la previa y durante el encuentro. El trotamundos ya ha invadido otros campos de juego con distintas consignas en su camiseta de Superman. Australia desde el 2006 prácticamente ha clasificado a todos los mundiales, y con ello ha traído una bendición. Resulta que en el 2006 se clasificó a octavos de final como en esta cita mundialista, y pudo jugar un partido frente a la futura campeona del mundo, Italia. El partido, pese a ser polémico, le dio la clasificación al equipo italiano, que posterior a ello vencería a Francia en la tanda de penales y se coronaría por cuarta vez campeón del mundo. El cruce entre argentinos y australianos prácticamente se confirmó en la última fecha. Australia venía de clasificar segundo en el grupo de Francia y tuvo como rival a la Argentina de Lionel Messi, pues fue este quien abrió el marcador, y posterior a ello Argentina ganaba cómodamente 2-1. Sin embargo, Australia descontaba por intermedio de Goodwin, y posterior a ello estuvo cerca de empatar el partido, lo que hubiese sido realmente una locura. En redes empezaba el rumor de que la bendición australiana había llegado para Argentina, y sí, luego de esto la historia ya es conocida. Argentina se coronaría campeón del mundo, curiosamente contra el rival que también Italia venció en una definición de penales, Francia. Y hasta acá llegamos al nivel 5. En medio de la impresionante celebración de la Copa del Mundo ganada por Argentina en el país sudamericano, se conoce una triste noticia derivada del triunfo del albiceleste sobre Francia. El pasado domingo falleció un joven egipcio por el conocido síndrome del corazón feliz. Tal y como lo ha informado el cardiólogo Gamal Shaban, el joven de 26 años falleció debido a la felicidad que le provocó ver a Leo Messi ganar el Mundial. Así lo confirmó a través de su Facebook el doctor, quien destacó que no se debe exagerar en expresar nuestras tristezas o felicidades. El joven, que fue identificado como Mostafa Abdeal, publicó un mensaje en sus redes sociales después de ver a Leo Messi coronándose como campeón del mundo. "El mejor día de mi vida". El chico de 26 años vio la final en una cafetería del centro del Cairo junto a sus amigos, y fue al llegar a su casa cuando escribió el post. Después de esto, Mostafa Abdeal se desplomó tras sufrir un infarto. El joven egipcio fue trasladado a un hospital cercano, y fue allí donde acabó muriendo por el citado síndrome de corazón feliz. Este es un raro problema cardíaco que, según los expertos, se puede llegar a desarrollar, tal y como explicó Shaban, por caso de felicidad inmensa. Lionel Messi estuvo cerca de tener un terrible accidente durante la celebración de Argentina en las calles de Buenos Aires, algo que pudo terminar en tragedia mientras estaban a bordo del autobús con la Copa del Mundo. Durante el camino del aeropuerto al hotel, Lionel Messi, Ángel Di María, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi se encontraban en la parte trasera del autobús en el que llevaban la Copa del Mundo, y mientras celebraban con la afición salió a las calles en plena madrugada y no se percataron de que estaban cerca de un cable que pudo haberlos electrocutado. Afortunadamente, Otamendi se dio cuenta del cable y le gritó a Messi y sus compañeros, quienes lograron agacharse a tiempo para evitar los cables, evitando la tragedia, aunque en sus rostros se vio el susto que vivieron. La celebración del Mundial conquistado por Argentina se tornó en la locura en Buenos Aires, con 5 millones de personas que se echaron a las calles. Esto provocó que los jugadores tuvieran que finalizar la rúa en helicóptero y evitar sustos como el que protagonizaron estos dos aficionados que saltaron al autobús, con uno de ellos cayendo al suelo. La fiesta pudo acabar en tragedia con uno de los fans, que resbaló con la parte posterior del vehículo y terminó cayendo al suelo, a diferencia de sus compañeros, que sí aterrizó en el autobús. Los servicios médicos se lo llevaron en camilla, pero eso no lo impidió seguir animando mientras se dirigía al hospital.
El camino de Argentina en la Copa del Mundo fue muy polémico, ya que muchos aseguraron que el Mundial fue comprado por Argentina, ya que a lo largo del campeonato fueron cobrados muchos penales que en su mayoría fueron dudosos, el último el de Dembélé a Di María. Eso trajo consigo la frase Mundial regalado para Argentina, denle la copa de una vez. Pepe, defensa portugués, fue el que manifestó más este favoritismo e hizo dudar a muchos. A sus 35 años, Lionel Messi logró su mayor sueño deportivo, levantar la Copa del Mundo. Lo hizo tras aportar a Argentina el talento, los pases y los goles necesarios para coronarse como la mejor selección de Qatar 2022. Tras la victoria del albiceleste en la tanda de penales ante Francia, llegó el momento de otorgar los trofeos en una ceremonia liderada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Fue entonces que cuando el emir de Qatar le puso a Messi una túnica semitransparente de colores negro y dorado, y con esta prenda el astro argentino levantó la copa junto a sus compañeros, protagonizando la imagen que quedará grabada en la historia de Argentina y del fútbol mundial. La túnica se llama Beast y tiene un significado muy importante para los cataríes. Es una prenda para una ocasión oficial y se usa para las celebraciones, le explicó a BBC Sport Hassan Al-Thawadi, secretario general del comité organizador del Mundial de Qatar. Esta fue una celebración de Messi y agregó que ponerle el beat fue una oportunidad de mostrar al mundo nuestra cultura árabe y musulmana. Confeccionada por lo general con pelo de camello y lana de cabra, esta túnica se usa desde hace más de 2000 años. La prenda exhibe estatus en su realeza y la alta jerarquía religiosa no solo de Qatar sino de otros países árabes. Y también se lleva en eventos ceremoniales como festivales tradicionales y bodas, donde el padre se la pone al hijo antes de contraer matrimonio. Ministros y otras autoridades cataríes también la suelen llevar el Día Nacional del Emirato, que se celebra precisamente el domingo 18 de diciembre. Sin embargo, en Qatar solo una persona puede llevarla siempre, el emir Al Thani, que es la autoridad suprema del país. Así, vestir a Messi con el beach fue, según algunos analistas, una forma de reconocerle como el máximo exponente en la jerarquía del fútbol. Se desconoce si fue un acto espontáneo o pactado por la FIFA, conocida por su poca flexibilidad a la hora de permitir desviaciones del protocolo. En todo caso, ha despertado mucha curiosidad y también algunas críticas de quienes creen que haberle puesto la túnica árabe ha deslucido de alguna forma la foto más importante de la vida de Messi, no solo por su inusual aspecto, sino porque cubría parcialmente el escudo de Argentina. Previo al partido entre las selecciones de Brasil y Croacia se presentó un suceso que hasta sería peculiar por la forma en el que previamente las cosas se habían dado. Vinicius Jr. y el jefe de prensa de Brasil vieron a un gato que estaba acostado en el escritorio. El seleccionado no dudó en tomarlo del lomo y tirarlo a unos metros de la mesa. La reacción de los asistentes fue de total sorpresa. Vinicius, quien estaba en el cuarto, observó de manera asombrada al representante de prensa de su país, por lo que soltó una risa de nervios, para posteriormente poder contestar la pregunta de los periodistas internacionales que se encontraban allí y que cubren el Mundial de Qatar 2022. Es importante recordar que en la religión islámica el gato es un animal sagrado, pues se dice que era el preferido del profeta Mahoma. Así, estos felinos cuentan con una posición privilegiada en las calles de Doha y se pueden ver muchos de estos animales. Cualquier tipo de maltrato hacia ellos es considerado merecedor de un castigo divino, ya que es un pecado. Quizás fue este uno de los motivos en Brasil que decidieron adoptar al pequeño gato, tratando de revertir la mala prensa que causó el hecho. La decisión fue tomada por el plantel y merecía ser un intento de evitar algún tipo de maldición. Asimismo, como si no creyeran en la mufa, los jugadores optaron por otra decisión polémica: nombrar al gato Hexa, teniendo de referencia al hexacampeonato que se propusieron como objetivo. El resultado del partido es conocido: el gato fue adoptado, recibió el nombre de Hexa para la posteridad, aunque Brasil tendrá que continuar siendo pentacampeón al menos hasta el siguiente Mundial de 2026. Hasta la actualidad no se sabe de dónde vino el gato que apareció en la conferencia antes del partido entre Brasil y Croacia, pero teniendo en cuenta la cantidad de felinos callejeros que hay en Qatar, lo más probable es que provenga de las calles de Doha, por lo que su raza podría ser un Pixie Bob.
En los 3 partidos de Irán durante el Mundial de Qatar, varios de sus hinchas mostraron la camiseta de su selección, pero no era la de Mendy Taremi, su estrella, delantero del Porto, ni la del Hassan Al-Hasfi, su capitán. Tampoco se trató del triunfo de las marcas deportivas que han logrado algo impensado una década atrás, que personas de cualquier edad vistan las camisetas de su equipo en cualquier sitio y mucho más en las canchas. La que mostraban desplegada para que se viera el dorsal con el número 22 llevaba el nombre de Mahsa Amini. Mahsa era una joven de 22 años que en septiembre de ese año fue arrestada junto a su familia en las calles de Teherán por la policía de la moral. La acusaron de no estar vestida como indicaban las normas. Tenía el hijab mal colocado. Los policías lo subieron a golpes al vehículo que los trasladaría hasta el lugar de detención. En el trayecto le siguieron pegando. A Mahsa le impactaron con una porra en la nuca. Ella perdió el conocimiento. Los oficiales iraníes se burlaron y la acusaron de sobreactuar. Le negaron atención médica durante las horas pese a los ruegos de sus familiares. El daño fue irreversible. Después de 3 días en coma se declaró su muerte. La joven se convirtió en un símbolo de lucha por las libertades en el país asiático y provocó un movimiento de protestas que fue escalando y que también llegó al mundial. En el primer partido, los jugadores iraníes no cantaron el himno de su país. Fue su manera de acompañar las protestas. El capitán Hassafi declaró en favor de los manifestantes y pidió libertades. Dijo que la situación no es buena y la gente no está contenta, y sin menospreciar al gobierno, aclaró que jugarían por el pueblo iraní. Expresó también sus condolencias a los familiares de la represión y les dijo que estaban a su lado. Ese día el equipo fue goleado por Inglaterra. Antes del segundo partido, el plantel entonó el himno presionado y amenazado por el régimen iraní. El público lo silbó. Durante este juego, igual que el primero, hubieron iraníes exiliados que mostraron la camiseta 22 con el nombre de Mahsa. Tenían también las uñas pintadas de blanco, verde y rojo con la consigna "Mujeres, vida y libertad", el lema de las protestas en su país, pero duraron poco en las tribunas. Fanáticos, en todas las acepciones del término iraníes, se supone enviados por su gobierno, los rodearon, robaron las camisetas y los empujaron fuera del estadio. Nadie hizo nada por impedirlo. Los agresores siguieron en Qatar hasta la finalización de la participación iraní. La FIFA no vetó su ingreso al tercer partido cuando ya no quedaban dudas de que no iban a alentar a su equipo, sino que funcionaban como cancerberos del régimen. A lo largo del torneo, cuando no fueron ellos los que arrebataron las banderas con la consigna de protestas contra la República Islámica o pedían por los derechos de las mujeres en su tierra, se encargaban de que la seguridad del Estado lo hiciera. El tercer partido de la selección asiática también produjo polémica. Era un enfrentamiento geopolítico. Irán-Estados Unidos. El ganador además conseguiría el pase a la siguiente ronda. La derrota impidió que pasaran a la siguiente fase con el agravante de haber sido vencidos por su mayor enemigo en Occidente. Sin embargo, por las calles de Teherán hubo bocinazos, silbidos, algún fuego artificial y varios hicieron sonar sus bubucelas festejando no la derrota del equipo de fútbol, sino que el régimen de Ali Khamenei no pudiera usufructar el triunfo deportivo. Las manifestaciones callejeras festejando la victoria ante Gales en el segundo partido habían molestado a muchos y enfervorizado al gobierno autoritario. En las calles, tras la derrota frente a Estados Unidos, se escuchó el grito de "¡Muerte al dictador!". Hubo también represión por parte de las fuerzas oficiales y fueron asesinados por balas policiales al menos 2 automovilistas que tocaron sus bocinas para festejar la derrota. Uno de ellos fue Merab Samak, de 27 años. Samak había sido amigo de la infancia de Saideh Saltani, integrante del plantel iraní en el Mundial, uno de los derrotados en el campo de juego. Soatali recordó a su amigo en las redes sociales y expresó su dolor, y escribió en Instagram: "Esto no es lo que nuestra juventud se merece. Esto no es lo que nuestra nación se merece". Durante el tercer partido, las fuerzas de choque iraníes y los miembros de la seguridad de los estadios cataríes atacaron a los manifestantes que cantaban el lema "Las mujeres, vida y libertad", o que blandían la camiseta de Amini. Las protestas de diversos organismos internacionales se multiplicaron, hasta el incremento de las presiones y difusión de los videos que mostraban la represión dentro de los estadios. La FIFA permitió que, para los cotejos siguientes, las banderas con el lema y las camisetas iraníes con el número 22 y el nombre de la chica asesinada. El detalle no menor es que a esa altura del torneo la selección iraní ya se encontraba eliminada.
La FIFA siempre se ha mostrado reacia a pronunciarse en contra de gobiernos autoritarios. El latiguillo que han repetido durante décadas sus distintos presidentes es que no debe mezclarse política y deporte. Ya no se trata de una falacia, sino de una simple mentira. La política es una de las facetas, una de las dimensiones del deporte profesional moderno. Así como los mundiales son un hecho deportivo, son también al mismo tiempo un evento de relevancia económica, un suceso político y un fenómeno sociológico, entre otras cosas. Cada una de estas dimensiones se intersecta y se imbrican en una manera inseparable. Así es que con ello, uno de los condenados al patíbulo es Amir Nash Asadani, un jugador de fútbol de 26 años, a quien se le acusó de haber cometido el delito de mojarebe, cuya traducción es la de haber incurrido en enemistad con Dios. Un mojarebe es un enemigo de Dios. Amir había participado de las manifestaciones ocurridas en los últimos meses por los derechos de las mujeres tras la muerte de Mahsa Amini. Su delito fue ser opositor, intentar hacer escuchar su voz. Desde las protestas internacionales, el gobierno iraní adujo que el futbolista había participado de una acción que terminó con la muerte de 3 agentes de las fuerzas de la seguridad iraníes. No se conoce ni una de estas pruebas esgrimidas y el proceso distinto de ser normal y de darle al acusado la posibilidad de defensa. En estos meses la represión a las protestas ha ocasionado alrededor de 500 muertes y miles de detenciones. El régimen iraní dio un paso más en las últimas semanas. Comenzó las ejecuciones públicas. Amir Sar Asadani es uno de los que espera en el patíbulo. Sin embargo, el gobierno de Irán ha negado que el jugador de fútbol haya sido condenado a muerte por participar en las protestas antigubernamentales. Falsa noticia sobre la sentencia de muerte de un futbolista iraní, ha indicado la embajada de Irán en Colombia, después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, instase a Irán a no matar a su futbolista. El juicio todavía no se ha llevado a cabo, por lo tanto, la noticia de pena de muerte es pura mentira. Ha indicado la embajada, que ha explicado que Asadani es el 5º acusado en una causa penal por presuntamente pertenecer a un grupo armado que habría matado 3 agentes de policía y agentes de seguridad con armas automáticas. Una mujer llamada Paola Sietekat fue violada y tras denunciar el caso fue condenada a 100 latigazos y 7 años de prisión por mantener una relación sexual fuera del matrimonio en Qatar. La mujer fue a trabajar al país asiático en la Supreme Community for Delivery and Legacy, organización encargada del mundial, y allí fue abusada por una persona conocida. Las leyes locales consideran que se trata de una relación sexual fuera del matrimonio y aunque ella denunció la violación, fue castigada por las autoridades. La propia Sietekat contó que en junio de 2021 un conocido se metió en su departamento por la noche mientras dormía y abusó de ella. Después de un forcejeo breve, pues su fuerza sobrepasaba la mía, terminé en el piso. Horas después me salieron moretones en todo el brazo izquierdo, el hombro y la espalda. Mantuve la cabeza fría, le avisé a mi mamá, a un colega del trabajo y documenté todo con fotos e intento de autoprotección. Acto seguido, Paola denunció lo ocurrido. Al día siguiente, obtuve el certificado médico y acudí a la policía en compañía del cónsul de México en Qatar. Ahí todo fue en árabe y con mi árabe limitado logré explicar la situación. Al preguntarme si quería una orden de alejamiento, no hacer nada o ir a las últimas instancias, me congelé por el shock, por el miedo y la falta de sueño y volteé a ver al cónsul, quien me recomendó ir a las últimas instancias. En Qatar, tener una relación extramatrimonial se paga con penas de cárcel de hasta 7 años, además de latigazos. Mi agresor fue absuelto del cargo de agresión porque a pesar del informe médico, no había cámaras que apuntaban directamente a la puerta del departamento, así que no había forma de constatar que la agresión sucedió. El canciller mexicano Marcelo Ebrard se reunió con ella en febrero y aseguró que podrían a su disposición el mejor abogado para defenderla. Ella lamentó que el apoyo no había llegado hasta que su caso comenzó a aparecer en los titulares de los noticieros y la prensa mexicana e internacional. Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana anunció que Qatar había cerrado el proceso penal ante Sietekat después de que el juez tomara en consideración los argumentos de la defensa. Sietekat calificó la noticia de un gran paso en la dirección correcta. Si bien aclaró que el caso sigue abierto y todavía existe una acusación sobre ella por parte de la Fiscalía, esto significa que, aunque no sea convencional, la Fiscalía podría volver a enviar el caso a la Corte Criminal. El objetivo final al que aspiramos tanto yo como la cancillera es que la Fiscalía desestime el caso y cierre definitivamente el expediente. Fue lo que publicó en Twitter.
El periodista estadounidense Grant Wahl, de 48 años, murió mientras trabajaba en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Wahl es uno de los reporteros deportivos más célebres de los Estados Unidos y lo que se cuenta es que se desplomó en la zona de prensa mientras cubría para la CBS los cuartos de final entre Argentina y Países Bajos. Fue trasladado inmediatamente a un hospital cercano, pero no pudo ser reanimado. El periodista español Rafael Cores, residente en Estados Unidos, estaba a su lado durante el partido. Estoy en shock. Solo unos minutos antes se reía de un chiste que vimos en Twitter. Ha expresado en redes sociales. De hecho, Wahl escribió varios tweets durante el encuentro. Hace unos días, Wahl había informado de que se había acercado a la clínica que atiende a los periodistas desplazados en Qatar porque no se encontraba bien. Le dijeron que probablemente tenía una bronquitis. 3 semanas con poco sueño, mucho estrés y trabajo pueden tener este efecto sobre nosotros, comentó con sus seguidores. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha enviado un mensaje de pésame a su mujer Celine, una reconocida epidemióloga, su familia y amigos. En nombre de toda la comunidad del fútbol, hace unos días la FIFA reconoció su trabajo al cubrir 8 mundiales consecutivos desde 1994 y el exfutbolista brasileño Ronaldo le entregó un premio. Su amor por el fútbol era inmenso. La Federación de Fútbol de los Estados Unidos también envió un comunicado en el que expresa su pésame y alaba su defensa de los derechos humanos. Estamos rotos. El 21 de noviembre, Wahl explicó que miembros del equipo de seguridad del Mundial lo habían retenido durante 25 minutos antes de entrar en el estadio para ver el partido de Estados Unidos contra Gales por llevar una camiseta arcoíris en apoyo a los derechos del colectivo LGBT. La homosexualidad es considerado un delito en Qatar, donde rige la Sharia, ley islámica, y está penado con cárcel. Me dijeron que tenía que cambiarme de camiseta porque no estaba permitida y era la política. Lo tuiteé y me quitaron el móvil. Posteriormente lo dejaron entrar y otro miembro de seguridad le pidió disculpas. Me dijo que solo trataban de protegerme de fans que podrían hacerme daño por llevar esa camiseta. Su muerte, hasta ahora, es un misterio. Lo mismo podemos hablar del siguiente periodista, Khalid Al-Mislam. Según informó el medio deportivo La Gaceta, se desconocen las causas del suceso y no hay mayores detalles. Al-Mislam ejercía de fotoperiodista para el canal qatarí Al-Qas TV. Lo llamativo es que este suceso ocurrió pocas horas después de la muerte de Grant Wahl. Y con esto culminamos el nivel 6. Y ahora llegamos al último nivel, el nivel 7. De todo corazón espero de que si llegaste hasta acá y no te perdiste ningún detalle de mi iceberg, lo único que te voy a pedir es que te suscribas a este canal, que actives las notificaciones, pues me vas a ayudar mucho a que este contenido pueda llegar a más gente. Ahora, el nivel 7. Algo de lo que ha caracterizado este mundial es que el pueblo de Qatar ha querido demostrar su grandeza de su país, mostrar el poder económico y cultural en todo lo visto, en todo lo creado. En su mayoría hay quienes ven superficialmente y aún no han detallado la forma en la que se presenta el icono del símbolo del mundial. El logo nos sorprende con una forma sencilla de imágenes interior para relacionarlo con el mundial y la cultura qatarí. Muchos son las personas que dicen que este es el símbolo del infinito o el metaverso, erróneamente porque esos son dos imágenes horizontales, tanto por sus formas como proporciones, no son las mismas. Por otro lado, encontramos que sí es igual al símbolo de Baphomet en su estómago, una deidad demoníaca. Claramente este puede asociarse al objeto que tiene Baphomet, una serpiente que muerde su cola. Sabemos que este deporte es todo un espectáculo que despierta a muchas masas, acerca las emociones a tal punto de que personas idolatren todo el entorno desviando la atención hasta el pueblo cristiano. Esto de la simbología y ocultismo siempre ha estado presente en las actividades que a nivel mundial mueven las masas. En este caso, Qatar está manchado con la sangre. Para que se lleve a cabo el mundial se ha llevado la vida de miles de personas. Este evento ha costado la vida de más de 10.000 personas, levantando teorías y reflexiones. El uróboro, símbolo que usa Baphomet, una serpiente que se muerde la cola, es un símbolo que muestra el animal serpentinforme, que engulle su propia cola y que forma un círculo con su cuerpo. El uróboro simboliza el ciclo eterno de las cosas, también el esfuerzo eterno, la lucha eterna o bien el esfuerzo inútil, ya que el ciclo vuelve a comenzar a pesar de las acciones para impedirlo. Sin embargo, decenas de estudiosos sacaron la conclusión de que no se trata esto de un símbolo ocultista. Por el contrario, puede ser un símbolo alquímico que representa la dualidad masculina y femenina de todos, el renacer y la sabiduría.
las múltiples interpretaciones que le dieron al logo de Qatar probablemente te haya sacado algún escalofrío. Pero lo cierto es que la fiesta máxima del fútbol la pudimos disfrutar en un año inolvidable, con sucesos extraordinarios que en este iVerse te he detallado. De todo corazón agradezco que puedas apoyar este video y si te gustó no te olvides de regalarme tu like, un comentario y la suscripción importante a esta humilde comunidad. Esto fue todo por el día de hoy, pero si tienes más ideas, próximamente podremos innovar en otro iceberg. Buen día.